surgió la necesidad de tener conocimiento de qué? Pregunto. De la lógica. ¿Estamos o no estamos? ¿Están ahí? Ahí me avisan porque como ya vieron que con esto del sistema a veces se va y a veces hablando solo estoy aquí. ¿Estamos? Bueno. Sí, aquí estamos. Estamos ahí. Cualquier cosa, yo siempre voy a estar preguntando si estamos ahí, ¿oyeron? Por favor, ahí me avisan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la lógica, cuando hablamos de lógica, es a nivel mental, ¿verdad? Y que por eso es conocido como la lógica o como la gimnasia, ¿qué? Mental. Gimnasia mental. Sabemos que la lógica, pues, muchos dicen que es una ciencia auxiliar, otros dicen que es un método, otros dicen que es una herramienta o aplicación. Pregunto, ¿qué es? Según lo que hemos hablado. ¿Todas aplicarían? Es todo eso que mencionamos. Es todo. Es un método también para llegar al conocimiento. Obviamente, estaríamos hablando de la lógica, ¿qué? La lógica pura y de la lógica formal. Sabemos que hay una clasificación de lógica también. ¿Qué clasificaciones de lógica hay? De las que hemos visto. ¿Formal y material? Formal y material. Así es. Formal y material. Pero ojo, no solo esa existe. Hay más. Y aquí dice la lógica jurídica es una lógica material. ¿Por qué será que dice que es una lógica material? Porque se aplica a casos concretos. Porque se aplica un caso concreto. Y no solo un caso concreto así, nada relacionado con el derecho. Es una lógica material porque se aplica al derecho. Y obviamente cuando hablamos del derecho, nos referimos a todos esos problemas jurídicos que pudieran existir. Ahí entonces es necesario aplicar la lógica material, ¿verdad? Y a mí aquí se menciona, y sus reglas principales se encuentran ¿en dónde? En la lógica formal. ¿Por qué? ¿Y qué es la lógica formal? Pregunto. Es el cúmulo de conocimientos sobre la lógica. Es el cúmulo de conocimientos sobre la lógica, ¿verdad? Que posteriormente nos va a servir ¿para qué? Para aplicarla en la lógica material. Adelante, Madeline. ¿Levantó la mano Madeline o fue accidentalmente? Creo que fue accidental. Bueno, seguimos. Encaminadas a una disciplina como lo es en el caso de ¿qué? Del derecho. En el caso del derecho. Del derecho. Entonces aquí, si bien es cierto, la lógica material ya es una lógica aplicada al derecho y a los casos concretos del derecho, no podemos ser indiferentes a una lógica ¿qué? Formal. Porque yo les pregunto, ¿será posible que podamos hablar de lógica jurídica si antes no hablamos de la lógica pura, podríamos decir? Lógica. ¿Qué creen ustedes que surgió primero, la lógica o el derecho? La lógica. La lógica. La lógica. La lógica. ¿Ustedes creen que en la era primitiva había lógica? Sí. Sí, licenciado. Sí. ¿Había? ¿Cómo le llamábamos esa lógica? La era primitiva. El razonamiento. Sentido común. Instinto, ¿no?
el sentido común. Que si bien era una lógica, pero no era una lógica ordenada. No se había convertido siquiera en una ciencia. Podríamos decir que era una lógica ¿qué? Sin reglas. Una lógica empírica. ¿Ya? Por eso es que alguien dice por sentido común. Y cuando dice por sentido común quiere decir que sin necesidad de aplicar el conocimiento lógico, ¿ya? Podemos decir algo sencillo. Alguien dice, es que por lógica no sé qué. Es que es por lógica. No. Y alguien de repente le dice, por sentido común. Como quien dice, es más que obvio. Y que no hubo ni siquiera necesidad de aplicar ¿qué? La lógica. Pero ojo, eso era lo que existía antes. Posteriormente ya la lógica o sentido común evolucionó y se convirtió en una lógica formal. Y cuando hablamos de lógica formal, quiere decir que ya existió un cúmulo de conocimiento que da una base. Ese conocimiento posteriormente se aplica ¿qué? Al derecho. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de ¿qué? Lógica jurídica, ¿verdad? ¿Estamos? Se menciona que es un método de investigación para entender el derecho. Aparte de un método, ¿qué más les dije? ¿Para qué nos servía la lógica a los juristas? No solo nos sirve para entender el derecho, también nos sirve para aplicar el derecho. Ojo. Aquí se menciona su principal fuente del conocimiento de la lógica jurídica, obviamente, ¿cuál es? ¿Se basa en dónde? En la razón y no de la experiencia. ¿Por qué creen ustedes que no en la experiencia? Porque la experiencia no es igual para todos. No. Porque la experiencia no solo puede obtenerse una buena experiencia, una mala experiencia. ¿Qué pasa si usted viene haciendo algo de una manera y que toda su vida lo ha hecho mal? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la lógica no se enfoca únicamente ¿qué? En la experiencia. ¿Cuál es el propósito del procedimiento lógico? Pregunto. ¿Arribar a dónde? A un razonamiento. Al razonamiento. Y entonces aquí menciona que la lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho y que obtiene su principal fuente del conocimiento ¿en dónde? En la razón. En la razón. ¿Qué pasa si yo les coloco una pregunta de falso o verdadero y les coloco que la lógica jurídica es un método de investigación para entender el derecho y que obtiene su principal fuente del conocimiento en la experiencia? Sería falso. Es falsa. Falso. Porque aquí nos enfocamos en el razonamiento jurídico, en la razón, en el resultado de todo ese procedimiento lógico del que hemos venido hablando. Idea, pensamiento, concepto, juicio, y hasta ahí podemos llegar al razonamiento, ¿verdad? Miren qué menciona aquí. Permite también formar
un paradigma en el conocimiento jurídico que infiere en resultados ¿qué? Perfectos. Perfecto. Y vamos a hacer una pausa. Les comento. Hay ciencias exactas. Por ejemplo, las matemáticas. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Será que puede variar el resultado? No. No. ¿Será que los seres humanos somos perfectos? No. De ninguna manera. Entonces yo les pregunto, si los seres humanos no somos perfectos, y obviamente aquí estamos hablando de la lógica, y la lógica, ¿dónde está ubicada? Les pregunto. ¿En los resultados perfectos? Pero En la mente. ¿dónde la tenemos? En la mente. En la mente. En la mente. Y alguien podrá decir, entonces, ¿cómo vamos a obtener razonamientos exactos? Si somos humanos, somos imperfectos. Pues, ojo, quiero hacer la aclaración, que si bien es cierto, la lógica no es, la lógica jurídica no es una ciencia exacta, pero la máxima aspiración debe ser que los razonamientos sean tan Exactos. exactos. Y aquí les quiero recordar algo. Por ejemplo, cuando alguien tira con arco, tira una flecha, si está a cierta distancia, pues lo que tiene que hacer es disparar más alto. ¿Por qué? Porque esa flecha, conforme la distancia, conforme el viento que pudiera existir, puede hacer que no llegue al objetivo. Entonces pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estudiamos la lógica jurídica? ¿A qué debemos aspirar? A la Razonamientos exactos. A razonamientos tan exactos, a la excelencia, ¿ya? Buscamos que el resultado sea tan exacto como el de ¿qué? De las matemáticas. El de las matemáticas. No es exacto porque imagínense, por ejemplo, se lleva un juicio. Puede hacer que la persona salga responsable o que salga ¿qué? Inocente, no responsable. Entonces realmente desde ahí podríamos pensar que si bien es cierto, no es exacta, obviamente nosotros esperamos siempre un resultado ¿qué? Exacto. Esa debe ser nuestra aspiración máxima. Obtener razonamientos tan exactos como los de las matemáticas. Aquí se menciona la lógica jurídica como tal no existe, no puede existir toda vez que no es una especie de género lógica. ¿Por qué creen que no es una especie del género lógica? No es una especie del género lógica porque obviamente es una ciencia totalmente diferente al derecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que unirse la lógica formal, ese cúmulo de conocimientos sobre lógica pura, y aplicarse al derecho para que ahí hablemos de una lógica jurídica. Y aquí menciona, sino que recibe ese nombre es solamente la aplicación de la lógica, ¿dónde?
A la ciencia del derecho. Si no se aplica al derecho, podrá ser cualquier tipo de lógica. Física, química. ¿Ustedes creen que hay una lógica musical? Sí, Lick. ¿Hay una lógica ambiental? ¿Será que existe verano y que también existe invierno? ¿Será que existe otoño? ¿Será que después de otoño vamos a encontrar otra vez otra estación del año? ¿Tiene un orden lógico? ¿O se va a saltar y de repente de otoño se va a venir y se va a ir de una vez a verano? Tiene que respetarse siempre un orden lógico. Y el derecho no es la excepción. Por eso es que surge la lógica jurídica. Obviamente se va a aplicar a resolver, se va a dedicar a resolver problemas del derecho. Y aquí menciona, es el estudio sistemático de las estructuras. ¿Qué dijimos que era la lógica? Una estructura. ¿Pero qué es la ciencia que estudia qué? ¿Las formas o estructuras de qué? Del pensamiento humano. Del pensamiento humano. Vale. Pero esa es la lógica pura. Pero ya cuando hablamos del derecho, entonces podemos tener conceptos como, miren, podemos tener una infinidad de conceptos, pero estos deben ser, ¿qué? Jurídicos. Jurídicos. Porque si no es jurídico, entonces, ¿qué sería? Lógica pura. ¿Lógica pura o cualquier otra lógica? El ingrediente principal aquí es el derecho. ¿Pero qué pasa? Disculpe. Diga. Perdón, es que me perdí un poquito en el párrafo anterior. No entendí muy bien qué es una especie del género lógica. Ahí me perdí. Lo que pasa es que, mire, pues cuando hablamos que no es una especie del género lógica, que digamos que no es una lógica que va a estar a la par, sino que es una lógica que surge cuando se une tanto la lógica con él. ¿Con el qué? Derecho. Con el derecho. Son ciencias independientes. No deviene una de la otra. La lógica por un lado, el derecho por otro. Entonces dice, no es una especie del género ¿qué? Lógica. Entonces ahí lo que hace es reconocer que son independientes. Pregunto, ¿tiene una base de conocimiento la lógica y una base de conocimiento el derecho? Ojo, las dos son ciencias y para poder convertirse en ciencia tuvo que existir un cúmulo de conocimiento. Y entonces cuando ya existe un cúmulo de conocimiento, obviamente se convirtió en ¿qué? Una lógica, ¿qué dijimos? Jurídica. Lógica formal. Y cuando la aplicamos al derecho, se convirtió en ¿qué? En una lógica ¿qué? Material. Jurídica. Material. Porque ya se aplica al derecho. Lógica material. Y lógica, obviamente se llama lógica jurídica. Pero también es una lógica material, ¿verdad? ¿Por qué es material? Porque se aplica a resolver problemas lógico-jurídico. ¿Estamos? Y entonces aquí, Sí, eso fue gracias. lo que no había comprendido. Son independientes. Bueno, entonces aquí menciona
que hablamos de estructuras, de las normas, conceptos y los raciocinios jurídicos. Ya saben que razonamiento con raciocinio es lo mismo, ¿verdad? ¿Tenemos claro eso? Pero lo tenemos que enfocar en el derecho. Y entonces, no solo vamos a hablar de normas, sino que vamos a hablar de normas, ¿qué? Jurídicas. Jurídicas. Jurídicos. De conceptos, ¿qué? Jurídicos. 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 De ideas, Jurídicas. Jurídicos. de juicios, jurídicos. ¿Le vamos a mezclar a la lógica? ¿Le vamos a agregar qué? El derecho. Pero miremos aquí lo que menciona un personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Club. Klug o Klug. ¿Pero qué? ¿Este de qué habla? Que define la lógica como las teorías de la red. Que dice que la lógica jurídica es como la teoría de las reglas. Pero no simple reglas, ¿verdad? Lógico-formales que llegan a aplicarse ¿a dónde? Que deben aplicarse al derecho. Y aquí quiero que ustedes analicen bien esto que está aquí. Dice, asimismo subraya que la lógica jurídica es y aplicada intuitivamente por los jueces. Esto creo que ya lo mencioné, ¿no? Es aplicada intuitivamente por los jueces. No, Lick no lo ha dicho. ¿Qué dice ahí? Aplicada intuitivamente por los jueces. Cuando hablamos de algo intuitivo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un instinto. Y menciona, miren, es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias. ¿Qué está diciendo ahí, Klug? O Klug, como ustedes quieran. ¿Qué está diciendo? Que los jueces instúen qué ¿No? sanción poner. Vaya, sigamos avanzando. Pero en ningún momento ha llegado a ser aplicada de manera ¿qué? Reflexiva. De manera reflexiva. Entonces, este personaje lo que está diciendo es que los jueces arriban a razonamientos, pero que esos razonamientos son ¿qué? Inválidos. ¿Y por qué son inválidos? Porque porque los casos concretos no han sido sometidos a la reflexión. ¿Ya? Y eso ustedes saben que eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pretende Klug? O Klug, como ustedes mencionen. ¿Qué es lo que pretende? Pretende que la lógica jurídica reglamente para arribar ¿a dónde? Para arribar a un razonamiento jurídico. Y que ya los jueces no simplemente apliquen la lógica jurídica intuitivamente, o sea, por instinto, sino que lo hagan de una manera ¿qué? Reflexiva. Reflexiva. Y cuando yo les menciono el concepto reflexión, ¿a qué nos referimos? Reflexión. Ustedes tienen que reflexionar su situación. Ustedes tienen que reflexionar sobre su vida. Analizar la situación.
Y cuando decimos la situación, obviamente tiene que ser del caso concreto. ¿Ya? Pues así tienen que ser los jueces. Analizar los casos que concretos. ¿Estamos? No simplemente, digamos que aplicamos la lógica jurídica, pero instintivamente. Porque les comento, muchos jueces indican en sus resoluciones, en sus considerandos, que aplican las reglas de la sana crítica razonada. Y menciona la presente resolución con base en las reglas de la sana crítica razonada, como son, ¿cuáles son? Pregunto, ¿alguien sabe cuáles son las reglas de la sana crítica razonada? La lógica, la psicología y la experiencia. Que el señor fulano de tal es culpable. ¿Será que la aplicó reflexivamente? Si solo menciona así. ¿Cómo tendría que ser esa resolución si fuera reflexiva? Ya dijo que es culpable. Es culpable porque el día tal se encontraba en tal lugar, desenfundó su arma de fuego, disparó unos proyectiles en contra de la humanidad. ¿De quién? De X o Y persona, ocasionándole la muerte, lo cual está tipificado en Guatemala como la figura del delito de asesinato, porque actuó con alevosía, perversidad brutal, etcétera. ¿Ya vieron la diferencia? Una fue, aunque haya mencionado que apliqué las reglas de la sana crítica razonada, pero no hice el análisis del caso concreto, no hice la reflexión del caso concreto. Entonces, si no lo hago, entonces se está aplicando, ¿cómo se está aplicando la lógica jurídica? Intuitivamente. 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 ¿Ya? Y cuando ya analizo, para arribar realmente al razonamiento jurídico de decir que es culpable, porque ese es un razonamiento jurídico. ¿Es culpable? Es inocente. Pero ojo, ¿por qué? No simplemente porque me dio la gana. Entonces tengo que hacer la reflexión sobre los casos concretos. Bueno, dejemos a este ahí. Ahora está otro personaje aquí, alguien que me diga cómo se pronuncia. Von Wright. Von. Sin miedo. Right. Vaya. Si quieren Von Wright o Wright o como ustedes quieran. ¿Ya? Lo importante es que me lo escriban bien o que me lo identifiquen en una respuesta. ¿Ya? Ojo. ¿Creador de qué dice aquí? De la De lógica. la lógica deóntica. De la lógica deóntica. Ojo, la lógica deóntica es una lógica basada en... ¿Qué dice aquí? Cuantificadores. Cuantificadores. Si yo digo culpable, ¿qué otro cuantificador pudiera existir?
¿Algún culpable? No, culpable, inocente. ¿Ya? Quiere decir que nos da varias opciones. Nos da opciones. Bueno, entonces aquí dice, ¿alguno? ¿Cuál es el otro cuantificador que aparece aquí? Ninguno. Ninguno y todos. Y todos. Todos. Entonces, ¿qué son esas? Cuantificadores. Aparte que son cuantificadores, son opciones. Dice, reflexionando análogamente la existencia de modalidades. Ah, ¿qué modalidades encontramos aquí? Posible, imposible y necesario. ¿Necesario? ¿Cuál sería? ¿Innecesario? Innecesario, así es. ¿Ya? ¿Nos sirve para aplicar qué? La deducción de conceptos jurídicos. La deducción de conceptos jurídicos. El origen, de dónde, qué opciones hay. Y aquí dice, el estudio de la lógica deóntica debe basarse en la lógica ¿qué? ¿De qué? De la acción. De la acción. De la acción. Y si yo digo, ¿es permitido? Licenciado. ¿Qué otro cuantificador o modalidad ustedes me pudieran mencionar? Prohibido. Es prohibido. Es prohibido. ¿Ya? ¿Es permitido o es prohibido? Licenciado, tengo una consulta. Es que la lógica deóntica nos sirve para eso, para hacer el análisis. Miren, pues todo, pero realmente aquí lo que nos lleva es un poquito más allá, de ver el origen, de que usted se haga la pregunta. Usted se haga la pregunta. ¿Qué pregunta se pudiera hacer de? ¿Será que voy a ganar el curso? Sí. ¿Y cuál sería el otro? ¿Será que lo voy a perder? ¿Será que ¿Será que lo voy a perder? ¿Ya? Okay. ¿Será que voy a sacar buena nota? ¿Será que voy a sacar mala nota? ¿Será que voy a ganar con zona? ¿Será que voy a ganar zona mínima? Entonces, ¿qué se plantea ahí? Cuantificadores. Cuantificadores, opciones. ¿Ya? ¿Será que es posible que yo con dos exámenes gane este curso? ¿O será que es imposible? ¿Ya? Cuantificadores, opciones. Ahí se recuerda que todo lo que es lógica nos ayuda ¿a qué? ¿A qué? A pensar, a pensar. Y obviamente arribar a un razonamiento, ¿verdad? Que ese es el resultado final. Pero, entonces aquí dice, el estudio de la lógica deóntica debe basarse en la lógica ¿de qué? De la acción. ¿Ustedes han escuchado que existe el ser y el deber ser? ¿Ustedes han escuchado aquí, en esta clase, que la lógica es la ciencia del pensar correctamente? Sí. Correcto. Así es. Pero ustedes han escuchado que no solo basta el ser, sino que también el deber ser. Y que cuando nos basamos en el deber ser, si nos lo enfocamos al derecho, estaríamos hablando de un deber ¿qué? Jurídico. Entonces, ¿qué pasa? A la lógica le interesa tanto ¿qué? Tanto el ser como el ¿qué? Como el deber ser. Como el deber ser. ¿Cómo me voy a comportar?
Y aquí se menciona, es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente por un agente que modifica intencionalmente un estado original de las cosas a otro estado de cosas. Entonces, ¿qué será? ¿Fue involuntario o fue involuntario lo que se hizo? ¿Fue intencionalmente Fue voluntario. o no fue intencionalmente? Intencionalmente. Va, pero eso nos debe servir cuando vamos a resolver un caso por medio de la lógica jurídica. Y aquí menciona, es un instrumento de la ciencia jurídica, miren. Es que, aparte que es un instrumento de la ciencia jurídica, es que Método jurídico. método jurídico. También dijimos que es una herramienta de aplicación, ¿verdad? También dijimos que más. Aparte de ser una herramienta de aplicación. ¿Es un método científico? Ah, no, un método de investigación. Método de investigación. Así es. O sea que la lógica nos sirve para un montón. Y especialmente para el derecho, para hacer el análisis, para arribar al razonamiento jurídico. Y aquí se menciona, se entiende también la lógica jurídica como la lógica ¿qué? Especial. Especial. Pero ya aplicada ¿a qué? Pregunta, ¿aplicada a qué? Si es una lógica especial, ¿aplicada a qué es? ¿Al derecho? Al derecho. Pero ojo, primero tuvimos que aprender ¿qué? ¿La lógica formal? La lógica formal. Y en este caso que estamos hablando, ¿de cuál lógica? Lógica jurídica. No. ¿De qué lógica estamos hablando ahorita? Ahorita estamos hablando de la lógica deóntica. Mire. Como su clase de qué dice aquí? De la lógica deóntica. De la lógica deóntica. ¿Ya? Que la lógica deóntica dijimos que se basaba en ¿qué? Cuantificadores y modalidades. Y modalidades. Y yo les dije, cuantificadores, modalidades son opciones. ¿Ya? Entonces, es importante no solo lógica pura, también tenemos que aplicar ¿qué? ¿Lógica qué? Deóntica. Deóntica. Sin miedo, deóntica. Y si nos confundimos, ahí miramos. Bueno. Pero también es conocida como ¿qué? Lógica del discurso normativo. Lógica del discurso normativo. Les menciono por qué es conocido como lógica del discurso normativo. Porque las normas jurídicas están llenas de cuantificadores. Están llenas de modalidades. Están llenas de opciones. Menciónenme un ejemplo en una norma jurídica de un cuantificador. Es el ejemplo que usted daba, si una persona era culpable o era inocente. No, pero eso es ya haciendo el análisis de un caso concreto. Pero ya mencióneme una norma. Una norma que se le ocurra. Derecho a familia, penal, familia, laboral. Pregunto. ¿Hay prohibiciones en las leyes? Sí. 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 ¿Qué prohibiciones se les ocurren? Quien diere muerte. Podría ser un... ¿Cuál? Quien diere muerte.
Quien diere muerte. Va. Quien diere muerte. Pero ¿cuál es la prohibición ahí? Dar. Dar muerte. O sea que está permitido dar muerte. No. Entonces, la prohibición sería matar. La prohibición sería que no se puede andar matando gente. ¿Ya? No se puede matar. Pregunto, ¿hay obligación de dar alimentos? Sí. Sí. ¿Será que se puede dejar de dar alimentos? No. Entonces las leyes están llenas ¿de qué? De normas. Cuantificadores y modalidades. De normas, y obviamente esas normas están llenas de cuantificadores. ¿Estamos? Bueno, y miren aquí cómo se llama la lógica deóntica también. La lógica de las normas. La lógica de las normas. ¿Ustedes saben que toda norma jurídica tiene un supuesto jurídico? ¿Y que también tiene qué? ¿Supuesto jurídico? ¿Qué más hay? En una norma. Porque no solo supuesto, también hay consecuencias jurídicas. Consecuencia jurídica. Cuando hablamos de supuestos son de casos hipotéticos, ¿no? Pero no quiere decir que no hayan surgido casos. Si no, no hubiera existido una razón lógica para crear una norma en ese sentido. Entonces, por ejemplo, quien diere muerte a fulano de tal, con alevosía, premeditación y ventaja, cometerá el delito de ¿qué? De asesinato. Asesinato. Y se le impondrá una pena ¿de cuántos años la pena máxima? 25-50, ¿no? ¿De cuántos? 50. 25-50. Pena máxima. Ah, máxima, perdón, 50. 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Las normas tienen lógica. Y la no excepción, ¿ya? ¿Qué pasa si es de mala? ¿Qué pasa si corremos y nos agarra allá en el gancho de Vista Hermosa, nos agarra una cámara que salió hace poco en un video? ¿Qué creen que nos va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? ¿Estamos ahí? ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica si nos pasamos a 90 kilómetros allá en esos en esa bajada que hay para la zona 15? Una sanción. ¿Nos van a imponer qué? Multa. Nos van a imponer Una una sanción. ¿Y esa sanción va a ser qué? Una multa. ¿Y esa multa va a ser una cantidad de qué? ¿Será que cascaritas de huevo güero? De dinero. Entonces, ¿ya vieron para qué nos sirve la lógica deóntica? O la lógica de las normas. O la lógica del discurso normativo, que es lo mismo. Para todo esto y más nos sirve la lógica. Bueno, principios universales de la lógica y su paralelo con la lógica jurídica. Solo miren cómo se menciona. Principios universales de la lógica y su paralelo con la lógica jurídica. ¿Qué significa paralelo? Paralelo, no paraleles, ¿oyeron? Que va en 2 vías, Lick. Que va en 2 vías.
que están íntimamente, ¿qué? Relacionadas. Íntimamente relacionadas. ¿Será que se auxilia una con la otra? Sí. Pero para eso les comento que hay 4 principios universales de la lógica. 1, ¿qué dice aquí? Identidad. Principio de identidad. Vale. 2, Principio de contradicción. principio de contradicción o no contradicción, lo tienen algunos. Es válido los 2 términos. 3, Principio del tercero excluido. y miren en qué número está ubicado. En el 3. En el 3, no hay pierde para que no dice, ay, se me olvidó en cuál estaba ese. No. Tercero excluido está en el numeral 3, ¿verdad? 4. Principio de razón suficiente. Principio de razón suficiente. Les comento. Cuando hablamos del principio de identidad, no solo nos vamos a referir a un concepto, a una idea o solo a un objeto. Quiere decir que el principio de identidad se da tanto a nivel mental como a nivel material. Y aquí les voy a poner el ejemplo que le coloqué a la otra clase la vez pasada. ¿Qué es esto? Un pachón. Un aerosol. Aromatizante. Un aerosol o un spray, como ustedes quieran decir. Vale. Este aerosol ¿será idéntico a este otro? Se ve que sí. ¿Es idéntico? Sí. ¿Tendrán la misma identidad? ¿Será que Astrid Patricia tiene la misma identidad que Kaylin Janet? No. No, Link. Los conceptos. ¿He mencionado aquí? Conceptos, ideas u objetos. ¿Qué dice aquí? ¿Son siempre idénticos a qué? Al mismo. Así mismos. Así mismo. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Esto es idéntico a esto? Sí. ¿Esto Sí, es lo porque mismo que esto? Sí, porque es un objeto. ¿Esto es esto? No, licenciado. No. ¿Tiene un código de barras este? Cada uno lleva su código de barra, licenciado. Entonces, si es diferente el código de barras, ¿será que es idéntico? No. No. Este, miren, está lleno y este está vacío. ¿Ya? Entonces, este es un aerosol lleno. ¿Y este es un aerosol qué? Vacío. Sí. Entonces, vamos. Presten mucha atención. Las personas, los objetos, los pensamientos, tenemos características, tenemos rasgos, tenemos elementos que unidos todos esos elementos nos dan una identidad. ¿Estamos? ¿Derecho es idéntico a qué?
a estado. Pregunto. ¿Lógica jurídica será que es idéntica a sociología jurídica? ¿O será que es idéntica a psicología jurídica? No. No. La identidad es una. ¿Será que hay otro celular idéntico a este? No. Parecido, pero no jamás idéntico. Parecido, pero no idéntico. Y es más, ni aunque fueran gemelos. Ustedes saben que los gemelos no tienen la misma identidad. No tienen los mismos rasgos. ¿Qué rasgos diferentes encontraríamos en un gemelo? El tamaño, la estatura y el peso. ¿Peso? ¿ADN será igual? No. ¿Sus impresiones dactilares igual? Tampoco. Tampoco. Entonces, todos esos elementos, características, rasgos, nos hacen totalmente diferentes. Y eso, todo ese conjunto, es lo que nos da una identidad. ¿Qué les parece? Nos da una identidad. Se me había olvidado grabaste de tanto que me emocioné. Bueno, sigamos avanzando. Ese es principio de qué dijimos. Identidad. Identidad. ¿Cuál es el otro que viene? ¿De contradicción o no contradicción? Vale. ¿Y aquí qué establece? Ojo, les dije que no solo se refería a objetos. Aquí, ¿verdad? Porque aquí está concepto, está también idea. Esos no son objetos. Y esto ya es algo material, algo que tiene ¿qué? Sustancia, ¿verdad? Y aquí dice que no varía en el tiempo. ¿Será que su servidor ya no es el mismo de hace 20 años? ¿Será que perdí mi identidad? ¿Perdí mi identidad? No, porque como dice ahí, no varía en el tiempo. No varía. ¿Será que estoy más gordo ahora o estaba más flaco antes? Saber, No lo conocimos. Obviamente estaba flaco, ¿sí? No, Estábamos más flacos, Lick. No sabemos si. ahora estamos hermosos, pero antes estábamos preciosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la En experiencia. cuanto a la identidad, yo conservo mi identidad. ¿Ya? ¿Conservo mi ADN? Sí. ¿O será que ahorita que dicen que ya me puse esa vacuna ya se me modificó? Se supone que no. Entonces, principio de no contradicción. ¿Qué establece? Dos juicios contradictorios. No pueden ser a un mismo tiempo, ¿qué? Verdaderos. Entonces, ¿cómo sería? Uno es verdadero y el otro es falso. Pero ojo, aquí dice dos juicios contradictorios. No pueden ser que a un mismo tiempo, ¿qué? Verdaderos. Verdaderos. Ahora volvamos al de identidad.
¿Aquí de qué habla? Son Si un concepto, idea u objeto van a ser idénticos. Aquí a sí habla de mismos. concepto, idea u objeto. Vale. Pero allá habla de qué? ¿Habla de concepto o de juicio? Juicio. Dos juicios. Ojo, ya es diferente. Vale, entonces dice, dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo que verdadero. Ahora vámonos al tercero excluido. Dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo que Falsos. Falsos. ¿ya vieron la diferencia? No pueden ser falso. ¿Será que una persona puede ser medio culpable? No. No, ¿O es culpable o es? Inocente. inocente. Y ojo, este principio se excluye un tercer juicio. Un tercer juicio Verdadero entre dos juicios contradictorios falsos. falsos. Entonces, ¿qué pasa con este principio de tercero excluido? Este no acepta otras opciones. Por el contrario, ¿qué dice aquí? La excluye. Se excluye. Excluye. Por eso les dije, o hay inocentes o hay culpables. ¿O será que puedo imponer una pena de prisión de forma parcial? No, tiene que ser total. Tiene que cumplirla. Que tenga derecho a redención de penas o libertad condicional o que tenga derecho a posteriormente obtener un beneficio. Ese es otro tema. Entonces, ojo, principio de identidad significa que un concepto, idea o objeto son idénticos ¿a qué? A sí mismos. A sí mismos. El de no contradicción, dígame. Ya son juicios. Son juicios, pero ¿qué menciona? Dos ¿Qué juicios dos juicios? contradictorios. No ¿Dos pueden, juicios? no pueden ser al mismo tiempo verdaderos. No pueden ser al mismo tiempo que verdaderos. O es verdad o es Mentira. 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 O es falso o es verdadero, ¿no? O es blanco o es ¿qué? Frío o caliente. Pero ojo, ¿qué pasa si digo aquí es café? ¿Es frío o es caliente? ¿O es frío o es caliente, ¿no? ¿O es hombre? ¿O es? ¿O es mujer ¿O es hombre o es mujer o es medio hombre o media mujer? o es gay? ¿Ya? Licenciado, Con base en el tercero excluido, no acepta. licenciado, tengo una consulta. Diga. Lo que veo acá entre los dos principios, al final, o sea, ambos, en los dos juicios siempre vamos a tener uno verdadero y uno falso. Sí. Solo que la única diferencia es de que en el principio de contradicción sí podríamos tener un tercer juicio, más en el tercero Así excluido, es. ¿no? ¿Verdad? Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, puedo poner otro ejemplo, perdón. En el principio de contradicción, es que quiero solo confirmar si lo entendí. Entonces, en el principio de contradicción puedo decir, ok, o es blanco, o es negro, o puede que sea gris. Así es. O es café con leche, ¿verdad? No es ni café ni es leche, ¿verdad? Ok. Café con leche. Gracias.
¿Ya? Bueno, pero aquí tercero excluido no acepta opciones. Excluye, por el contrario, excluye. Vale. Y hay otro más bonito todavía. Este se llama principio de ¿qué? De razón suficiente. Y ese principio lo que establece es que todo tiene una razón de ser. Un motivo. Que nada ocurre por casualidad. Eso establece ese principio. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que existen? ¿Habrá un motivo, una razón? Porque no aparecieron de la nada. Ustedes tuvieron un origen. El amor de mis papás. Alguien va a decir por el amor de mis papás, por la pasión desenfrenada, mis papás no se protegieron, porque de repente un incidente fortuito después de muchas copas y de perder conocimiento. De vacaciones. ¿Ya? Me puedes venir a dejar el auxilio póstumo y te tramito ya el carnet. Me ganas una ficha. ¿Oíste? Jorge, Simón, conéctese. ¿Estamos? Perdón, licenciado, estaba ocupado. Entonces, todo tiene una razón de ser. Y lo que tenemos que hacer es encontrarla. Lo que tenemos que hacer es el motivo. ¿Por qué mataron a fulano de tal? ¿Qué se les ocurre? Porque le dispararon. Porque le caía mal. Porque le caía mal a alguien. Porque le robó a alguien. Por una deuda. Por una deuda. Porque no. Porque lamentablemente él andaba por la zona 9 y ahí fueron los disparos y se murió, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo tiene un motivo, una razón de ser. Ese principio también lógico nos sirve para realizar análisis. Y ya sabemos que tenemos que realizar análisis porque obviamente tenemos que, al final, si somos jueces, vamos a tener que emitir unas resoluciones que, aplicando la lógica jurídica de una manera que dijimos. Reflexiva. Reflexiva. ¿Ya? De una manera reflexiva. Ah, miren que este señor, aquí está un señor muerto, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese señor? Entonces uno empieza, la mente empieza. ¿Qué podrían pensar si encuentran ahí cerca de, solo abren la puerta y de repente está un señor ahí tirado? ¿Qué podrían pensar? ¿Está dormido? ¿Está pasado de copas? ¿Ya? ¿Ya están buscando qué? La razón suficiente por la que se encuentra ahí. Ese piloto, ¿por qué será que ese piloto se fue a chocar a ese poste? ¿Cuál sería la razón suficiente para ir a toparse en un poste, con un vehículo? Porque estaba Iba borracho, perdió el conocimiento. Porque iba borracho, porque perdió el conocimiento. Iba dormido en el timón. Porque iba desvelado. Iba hablando por porque, teléfono, texteando. Porque iba hablando por teléfono, mandando un mensajito. Porque se le paró el guacho, como se menciona siempre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos buscando ¿qué? La razón suficiente. La razón. No vamos a decir porque sí. No. Ojo. Nada ocurre porque sí. Nada ocurre. Siempre hay un motivo. Lo que pasa es que a simple vista a veces no sabemos el motivo. Y como no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis reflexivo de por qué se está dando ese resultado. ¿Ya?
Ojo, esos son los 4 principios. ¿Estamos? Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Pregunto, voluntarios, ¿de qué hablamos el día de hoy? De los principios de la lógica. ¿De los principios de la lógica? ¿Solo eso? De la clasificación de la lógica. Clasificación de la lógica. ¿Qué más? De que la lógica jurídica no puede existir como tal, sino que es una especie del género lógica. No es una especie del género lógico. No es una especie del género lógica. ¿Qué más? Y la lógica jurídica, aparte. Astrid. También hablamos acerca de la lógica deóntica, de que también se puede llamar lógica normativa. Lógica de las normas. Del principio de identidad. Ajá. ¿Qué más? Lógica formal y material. Lógica formal material. Lógica Que la lógica deóntica, ¿en qué se basa? Cuantificadores. En cuantificadores. Pero no solo cuantificadores, sino que también modalidades. Y ambas son Modalidades. ¿Ya? También hablamos de Claude y de Wainwright y como el concepto que cada uno tenía de la lógica jurídica. ¿Y qué dijo el primero? Déjeme leer. Yo le apunté que los jueces arriban a razonamientos En sus sentencias, al aplicar la lógica de una forma, ¿qué? Intuitiva. Instintivamente. Y debe ser aplicada de manera reflexiva. Así es. Bueno, entonces ahí estamos. Les deseo una feliz noche. Ahí están pendientes porque sí quiero que nos pongamos al día con la otra sección, porque sí quiero que vayamos las 2 secciones al mismo nivel. Lastimosamente, a veces la señal de internet, pues resulta que en las noches es cuando a veces hay problemas. Pero es lógico pensar que en las noches la mayoría de gente ya no está trabajando. 2, que hay mayor carga de uso en las noches. Y 3, que el servicio que estamos recibiendo es una desgracia, ¿no? Conclusión. Feliz noche. Ahí están pendientes, por favor. Gracias, Víctor.